colocando el concreto y se está conformando el concreto, ¿no? No hay que olvidar de que las silletas, así se llaman, en inglés el término se llama baskets. Hay gente que erróneamente las traduce aquí al castellano como canastas, ¿no? No tienen nada que ver. Son silletas, así las conocemos, ¿no? Como sillas que soportan a las varillas, ¿no? Las pasajuntas deben de llevar un material antiadherente, generalmente es aceite, para que nunca se pegue la pasajunta con el concreto. La pasajunta debe de moverse libremente en la dirección horizontal, no en la vertical, para eso sirve, ¿no? Las pasajuntas deben de cumplir ciertas tolerancias en cuanto a desviaciones o esviajamientos. ¿A qué me refiero? Las pasajuntas pueden quedar chuecas en la dirección ortogonal a la junta, pueden enchuecarse respecto al eje de trazo, pueden llevar un cierto ángulo. Entonces, los extremos, típicamente los extremos de las pasajuntas, no deben desviarse más de 1 centímetro. Asimismo, las pasajuntas, en lugar de que como deben de quedar al lecho medio de la losa, a veces quedan arriba o abajo. Entonces, más o menos esa tolerancia es más o menos del orden de unos 8 milímetros, hacia arriba o hacia abajo, y que no queden chuecas. Una pasajunta si queda chueca, si queda esviajada, lo que va a producir va a ser falla en la, en la, en la zona de junta transversal. Eso es totalmente indeseable. No se les olvide que colocar concreto es caro, pero repararlo también es muy caro, es muy tardado. Entonces, yo siempre digo, en un pavimento rígido hay que planear muy bien todo a efecto de que los errores constructivos se reduzcan a un mínimo, porque es muy costoso. No solamente reparar, sino el tiempo que obliga a una obra que quede inhabilitada. Por tanto, la construcción debe ser desglosada y desmenuzada minuciosamente. Todas las partes, el supervisor, el constructor, el diseñador, deben de tener muy claro qué hacer en cada cosa, ¿no? Entonces yo siempre subrayo mucho la importancia de las pasajuntas o también las varillas de sujeción. Y eso se puede lograr razonablemente de manera sencilla, ¿no? Si se hace una buena planeación de la obra. ¿Qué es una buena planeación? Es decir, ¿quién va a suministrar las silletas? ¿Cómo van a anclarse las pasajuntas en las silletas? ¿Con cuánta soldadura? Es un punto nada más. Porque lo que queremos es de que la silleta sostenga de manera provisional a la pasajunta. Una vez que el concreto endurece, ya no necesitamos a la silleta. La pasajunta ya está en posición y las losas van a trabajar en la vida útil con un movimiento de este tipo, ¿no? Creciendo, abriéndose y cerrándose en la zona de juntas. Eso ustedes lo notan un poco extraño, ¿no? O sea, un poco claro. Sí, sí, a lo mejor yo intuyo que ustedes dirán, bueno, es que no sé de lo que está hablando el profesor. Pero bueno, en el devenir de la plática espero que se vayan despejando, ¿no? Esas dudas, ¿no? Las pasajuntas van a coadyuvar o van a promover que haya menos escalamientos entre dos losas por el paso de vehículos. Esto es, las pasajuntas van a estar más o menos bien orientadas. Van a promover que la rugosidad o los desniveles entre dos losas adyacentes, esos desniveles queden minimizados y por tanto el usuario no sufra tanto rugosidad, tanto desperfecto en la superficie de rodadura. Y por tanto es más confortable, ¿no? El nivel de servicio aumenta. Entonces, antiguamente, con los equipos que se tenían antes, se hacían en tableros de ajedrez. Todavía ustedes, si ven el Paseo de la Reforma, hecho en los años 30 del siglo pasado, es un pavimento que ha durado mucho, fue de los primeros que se hizo históricamente.
en México, pero se hizo con técnicas obsoletas, ¿no? Entonces ahí hay mucho brinco entre las losas. Pero en una carretera moderna, los tableros deben de ser, el paso de un tablero a otro debe ser imperceptible. Eso se logra con la ayuda de las pasajuntas. Entonces, todo eso van a ayudar a las pasajuntas. Aquí tienen a lo que me refiero. Esto es una pasajunta. Esto es una pasajunta. Y debe estar engrasada. Y esto es una silleta. Si hay tiempo les doy una plática, ojalá, aunque sea un rato de construcción, si les voy a preguntar si quieren un poquito más de ejercicio o les doy una plática de construcción de pavimentos rígidos. Ustedes me dicen en el chat qué prefieren, ¿no? Una plática sobre construcción de esto o una plática o más ejercicios de esto, ¿no? Bueno, entonces esto es una silleta, señores, esto es un arma, como pueden ver, esto es un alambrón hecho en taller. La silleta se fija a la pasajunta con un punto de soldadura. Fíjense que si yo tengo este conjunto de pasajunta, yo pongo un punto de soldadura acá y el otro punto lo pongo en el otro extremo de esta pasajunta y esta la dejo libre, a fin de que nunca vayan fijadas en dos puntos las pasajuntas, porque yo lo que quiero es de que una vez que el concreto endurezca, truene a esa soldadura y me deje libre a la pasajunta ahogada dentro del concreto endurecido. Y ya la silleta pierde su razón de ser. Entonces, fíjense, hay otra cosa interesante, y esto anótenlo sus apuntes. La silleta, eh, ustedes pueden ver aquí que todos estos elementos son continuos. Al momento de esto que ustedes ven aquí en la base, esto es la base granular ya seca, ¿no? Anclamos con unos clavos, anclamos la silleta porque va a llegar el concreto en ollas o en volteos y va a caer directamente sobre las silletas. Entonces las silletas no se deben de pandear, deben de quedar lo más rígidas posibles porque yo les dije que estas pasajuntas deben de quedar alineadas perfectamente tanto en la dirección vertical como en la horizontal. En la vertical no se debe de desviar sensiblemente respecto al eje de trazo. Acuérdense, las pasajuntas coinciden con el eje de trazo, con el eje de la vía, en pocas palabras. Y van ortogonales al corte, ¿no? El corte va a ir aquí, miren, el corte de concreto, esta es la junta transversal. Entonces, media parte va hacia este tablero y la otra parte el otro. Ahora, el comentario que yo les quería hacer es de que vamos a cortar estas secciones, estos largueros de las silletas, para que las silletas, que son estas, no nos inhiban el movimiento natural que va a tener la losa a futuro. Una vez que el concreto seque, señores, el concreto se va a contraer. Y viceversa, también con los cambios de gradiente térmico o alternado, yo diría, se va a enfriar, se va a calentar. Las losas se pueden abrir o se pueden cerrar. Bueno, se van a mover, entrecomillado, milimétricamente, obviamente, ¿no? En la dirección horizontal. Entonces, es importante que esta junta, que estas silletas no inhiban ese movimiento. Entonces, para que no se inhiba, lo que hacemos es cortamos, o sea, llegamos, presentamos la silleta, la anclamos, ¿no? Y ya dejamos en posición las pasajuntas listas para recibir el concreto. Pero previo al vaciado del concreto, justo antes, con una cizalla, cortamos estos elementos, estos largueros que están espaciados más o menos a cada 1,5 metros, digamos, para darle rigidez. Los cortamos para que una vez que el concreto seque, esta parte de la pasajunta, de la silleta se quede del tablero y la otra parte quede del otro lado y que no queden conectadas y la losa se puede mover libremente. O sea, ese detallito que les estoy diciendo, señores, ha sido un trastorno, es un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque algunos contratistas no tienen ese cuidado. Entonces, si no tenemos esto, si no tenemos pasajuntas, yo les he dicho, disminuyen esfuerzos, deformaciones, deflexiones. Aquí estoy esquematizando de manera súper exagerada lo que pasa con una losa
que se deflexiona al paso de los vehículos, ¿no? Aquí está la rueda en gris, es una ruedita, pasa a la dirección del tránsito al otro tablero. ¿Y qué ocurre, señores? Que hay una deflexión de la losa en la parte izquierda, hay una deflexión. Claro, ustedes me van a decir, no, hombre, pues no, pero el concreto no se claro, no se deflexiona así. Insisto, está súper exagerado esto. Entonces, por favor, tengan mucho cuidado con esa interpretación. Ahora, aquí se puede, debido a este fenómeno, se puede formar el fenómeno de bombeo. Entonces, aquí se pueden acumular finos y agua, en caso de que haya presencia, de que haya humedad por acá. Entonces, eso produce una suspensión, una microsuspensión que va a tratar de salir con el paso de los vehículos pesados. Entonces el agua sale expulsada por la grieta y aquí se van a formar ciertas manchitas color térreo, ¿no? De tierra ocre. Eso se llama fenómeno de bombeo. No siempre se presenta, o sea, para que se presente el bombeo es necesario que haya agua. Si ustedes no tienen agua, no se presenta el bombeo, ¿no? Entonces, el bombeo es por la palabra en inglés, ¿no? Los americanos le llaman pumping. Pump en inglés es bomba, pump. Pumping es bombear hacia afuera. P-U-M-P, pump. Entonces, ellos le llaman pump. Y nosotros en castellano le llamamos bombeo. No confundir con el otra acepción que tiene el bombeo. El bombeo, los carreteros le llaman la pendiente de la corona de la superficie de rodadura. En pavimentos asfálticos, ustedes tienen a dos aguas pendientes. ¿Verdad? Más o menos del orden de 1,5, 2% de pendiente. Eso le llaman bombeo en los pavimentos asfálticos. En el caso de pavimentos rígidos, le llamamos a la expulsión de suelo fino y agua, por presencia de agua y por presencia de un camión pesado. Eso es bombeo. Bueno, entonces esta situación no es confiable, como dice aquí. Yo le llamo escalonamiento, ¿no? A esto. Escalonamiento y agrietamiento. Entonces, el escalonamiento en inglés tiene otra palabra, faulting. Se llama en inglés faulting. De fault, fault es como un fallamiento, ¿no? Entonces, en castellano lo podemos meter como escalonamiento. Yo le llamo escalonamiento porque hay una diferencia entre esta arista y esta arista. Hay un escalón. Cuando ponemos las pasajuntas, esto se elimina, porque las pasajuntas lo que van a tratar de hacer es de que esta esquina y esta esquina se comporten igual, se deflexionen igual. Esto que estoy diciendo es muy teórico también, porque en las etapas tempranas del pavimento sí se puede cumplir lo que estoy diciendo. Pero ¿qué ocurre? Con el devenir del tiempo, las pasajuntas se abocardan de aquí, en la interfaz entre el concreto. Este acero tiende a dislocarse. Al hacerlo así, las pasajuntas las losas empiezan a experimentar cierto escalonamiento, cierta diferencia. Es lo que se llama, eso que estoy diciendo es lo que se llama pérdida de transferencia de carga, o la transferencia de carga de las pasajuntas se va empobreciendo conforme pasa el tiempo. Al principio es un 90%, en donde casi es 50-50. Pero después la transferencia de carga decrece de 100-90 hasta el orden de 70-60. Como resultado, las pasajuntas no reparten convenientemente la carga. Entonces una losa se va quedando más arriba que la otra. Eso es transferencia de carga pobre, señores. El concepto de anoten. O sea, es lo que yo les digo les digo yo en el inicio del curso, y a ustedes se los he repetido hasta el cansancio todos los días, casi les digo, yo pongo una lámina, ¿no? Y luego dicen, Salazar
da el curso casi igual. Lo da con transparencia. No crean. Algunos compañeros de ahí de la geotecnia del departamento como que se ríen, ¿no? Aurelio, tú das con... Sí, le digo, se los doy con... Y no de ahorita, ¿eh? No con presencial, los doy con... Siempre, presencial o no presencial, yo doy con transparencias. Y yo, claro que es soporífico, ¿no? Puede ser aburrido. De hecho lo es. Pero imagínense si yo me pongo a dibujar todo esto, señores, en el pizarrón. Entonces no doy ni la tercera parte, les sé lo que les he dicho, ¿no? Y lo que es peor, todo lo que estoy diciendo, esto que estoy viendo, ustedes ven en la pantalla, si nada más ven la pantalla, no van a entender lo que estoy diciendo, pero como pueden ver, yo estoy hablando un montón de cosas colaterales con la imagen que ustedes están viendo. En ningún momento he hablado de transferencia de carga, ¿no? Y la transferencia de carga, que no aparece en la lámina, se puede definir y se puede calcular de manera objetiva con base a mediciones de deflexiones en campo mediante deflectómetros de impacto. Y eso es una cosa rutinaria, ¿eh? Se pueden determinar deflexiones y por tanto yo mido la deflexión la transferencia de carga por definición es deflexión en la parte no cargada entre la deflexión de la parte cargada, ¿no? Multiplicado por 100. También se puede hacer en términos de esfuerzos, la transferencia de carga, y se calcula, se reporta. En base a eso se toma la medida de actuar o no actuar en la rehabilitación de sistemas de transferencia de carga, que es todo un show, hacer la transferencia de carga. Lástima que en estos cursos no haya tiempo, pero yo doy cursos también de rehabilitación de pavimentos rígidos. Entonces hay una tecnología específica para restituir esto. Y aquí otra vez el escalonamiento, ¿no? Aquí se ve la diferencia. A mí, insisto mucho en esto porque el escalonamiento es uno de los principales problemas de los pavimentos rígidos. Tenemos que hacer un buen diseño, una buena preparación de las pasajuntas, del terreno de apoyo para evitar esto. Entonces, nótese que no solamente tenemos aquí un tope de ustedes, si ustedes quieren, de unos 5 milímetros, pero que yendo a 140 kilómetros por hora se vuelve un movimiento armónico. Imagínense tener este problema cada 10 metros o cada 5. Entonces, tenemos que hacer un diseño correcto, ¿no? Y luego aquí en esta oquedad se pueden formar residuos. Y a futuro, si tenemos esto a futuro, se van a empezar a despostillar estas aristas. Y por tanto, va a requerir que hagamos una reparación parcial de aquí, retirar losa de aquí y de aquí para formar otra junta. Entonces, el problema se puede encarecer. Entonces, aquí están algunos periodos de diseño recomendados para pavimentos rígidos. Esto lo recomienda la AASHTO, pero también puede ser aplicable para la PCA. Entonces, nótese pues de que los umbrales de diseño, ya de una vez les digo, en pavimentos rígidos pueden ser hasta 50 años. Cuando yo digo periodos de diseño de 50 años, siempre, por favor, anótenlo. Implica hacer labores de mantenimiento preventivo, rutinario y labores correctivas. Entonces, hay un programa de mantenimiento que se tiene que hacer de tipo rutinario, preventivo, correctivo y eventualmente una que otra zona de rehabilitación. Solamente así se logra en ese periodo de 50 años. Cuando digo, dicho en otros términos, no es construir y nos vemos en 50 años pavimento. No. Son 50 años solamente si se cumple con el programa escrupuloso de un mantenimiento. Entonces, ahí están los umbrales de diseño para los diferentes tipos de carreteras. Zonas urbanas de alto volumen, entre 20 y 50 años. Caminos de bajo volumen, 15 a 25 años. Cuando yo era estudiante, era
25 años lo máximo, ¿no? Ahora se hacen a 30. Pero con los mejores materiales que se tienen ahora para hacer concreto ya podemos hacerlos hasta 50, ¿no? O incluso en Texas hay metodologías que sirven para pavimentos que se llama perennes, ¿no? O ¿cómo llama? Eternos, ¿no? Claro, es una exageración, pero todas las estructuras hay que concebirlas bien para que nos duren estos años, ¿no? Ustedes están viendo aquí una vía complementaria, ya es histórica, porque ya con todo esto que les estoy mostrando, pues ya fue sobrepasado con el método mecanicista empírico del 2008, ¿no? Pero en el 98 salió esta hoja como un suplemento a la del 93. Entonces, interesante, ¿no? Se involucraban algunos parámetros tales como temperatura, gradientes térmicos, etcétera, ¿no? Aquí aparece, por ejemplo, como dice, si era el pavimento nuevo, descripción, tipo de base, si estaba estabilizada o no, fricción, el módulo elástico de la base, etcétera, ¿no? Varias cosas. Esto es lo que yo les llamaría una sección en zona baja. Es una sección típica de un pavimento rígido en una zona baja, en zona donde haya problemas de drenaje. Como pueden ver, está la losa. Aquí podemos una base estructural que por definición es permeable, ¿no? Y aquí colocamos una trinchera cubierta con un geotextil. El geotextil está en rojo, como pueden ver aquí. Está en rojo. Y en la trinchera aloja un geodren que va paralelo al eje de trazo. Esta trinchera aloja el material granular de la base. Y entre la base y la capa el suelo de apoyo o la capa de transición, que puede ser una capa de subrasante, podemos colocar una capa separadora. ¿Qué es una capa separadora? La capa separadora son materiales pétreos. Es un material grueso que puede ir típicamente desde 1 pulgada hasta 2 pulgadas, ¿no? Hasta 2,5 pulgadas. Es un material grueso, alta permeabilidad, que lo que hacemos es, en zonas bajas, es de que si tenemos nociones de que el agua puede meterse por los lados y pueda negar a este asunto, lo que hacemos es sobrelevar ligeramente, y aquí el agua, fíjense, el agua que penetre puede ser conducida hacia afuera mediante estos geodrenes. Estos circulitos son los geodrenes que van a desaguar el agua y los vamos a conectar a registros o a lavaderos, a lo que sea, a cualquier estructura hidráulica. Y la capa separadora lo que va a hacer es que el agua va a circular tranquilamente por acá, pero nunca le va a permitir que el agua suba a la capa base. El secreto de esto es que la losa y la base permeable nunca estén saturadas. Entonces ustedes en sus apuntes pueden anotar esta figura, pero con todo lo que estoy diciendo yo, ¿no? Con las especificaciones que estoy diciendo, ¿no? Este material es material grueso, que lo podemos medio compactar o lo podemos colocar por bandeo, y luego encima nos vamos a cerciorar, ahora sí, que esta base quede muy bien conformada, muy bien compactada, ¿no? Miren, la losa de concreto debe de estar apoyada en una base que cumpla no solamente requisitos de calidad, granulometría, de contenido de finos, de plasticidad, de equivalencia de arena, de CBR. Debe de estar perfectamente compactada y con altas energías de compactación. ¿Qué es alta? AASHTO modificada, Proctor modificada. Alternativamente podemos estabilizar la base, estabilizarla con cemento asfáltico o cemento Portland. Todo eso lo pueden hacer ustedes, dependiendo pues del sapo de la pedrada, pues dependiendo del tráfico que tengan. Entonces,
No me cansaré de repetirles, ustedes en zonas bajas, en zonas de con poco drenaje, hagan esto. O sobrelévense para que el agua nunca les vaya a llegar ni a la base ni a la losa. El agua es la enemiga número 2 del pavimento. Las juntas, como veíamos al inicio del curso, pueden ser transversales, longitudinales y de expansión. Esas tres, básicamente. En las transversales vamos a meter varas de transferencia o pasajuntas. En las longitudinales son las que, se ubican longitudinales, o sea, paralelas al eje de trazo. Ahí vamos a meter varillas de sujeción, ortogonales a, a la línea, ¿no? A ver, otra vez. Las juntas longitudinales generalmente sirven incluso para separar dos carriles. Entonces, para unir esos dos carriles metemos varillas de sujeción. La función de esas varillas de sujeción, que son varillas corrugadas, es mantener unidas a los carriles, a las losas. Entonces, por favor, señores, anoten bien eso. En este curso yo quiero que ustedes tengan muy claras las diferencias entre las juntas transversales o juntas de contracción y las juntas longitudinales, ¿no? Por favor, anótenla, que todos quedemos de acuerdo en eso. Lo van a ocupar para el proyecto. En el proyecto ustedes van a tener que decir, en el caso de pavimentos rígidos, cada cuánto van a ir las juntas. Que por cierto yo no les he dicho, pero así les voy a decir de manera preliminar. En pavimentos urbanos pueden ser 3,5 metros, porque estamos hablando de losas muy delgaditas, ¿no? Pero en carreteras, donde las losas pueden agarrar desde 18 hasta 25 o más, la separación de juntas puede ir desde 4, 4.5, 5 metros en ese rango. 5,50 ya es muy osado. En aeropuertos, las juntas transversales, estoy hablando de la separación de juntas transversales, pueden llegar hasta 7 metros, 7,5 metros. ¿Por qué? Porque ahí los espesores son más grandes. Mientras que en carreteras los máximos así normalones son de 30, en aeropuertos pueden llegar hasta 45. Por tanto, las juntas las podemos separar más. Ahora, las juntas longitudinales, ¿qué es la separación de juntas? Más o menos se parecen a lo de un carril. Más o menos una junta longitudinal respecto a la otra, estamos hablando de 3.5. Más o menos, 3.5. Ahora, las juntas longitudinales pueden ser cerradas, o sea, con disco, en carreteras, por ejemplo, o pueden ser a tope, unidas con varillas de sujeción, que se llaman de construcción. Y esas se parecen mucho, se aplican mucho tanto en carreteras, en aeropuertos, en pisos industriales. Se usan mucho las juntas longitudinales de construcción, porque son las que nos van a separar a dos tendidos o a dos colados. Ahora, ahí se junta de machimbrada. Ustedes pueden anotar en sus apuntes que el machimbre o las machimbradas ya son en desuso. Cada vez se utilizan menos. Aunque aparezcan en diapositivas, cada vez se puede más. ¿Por qué? Porque su ejecución en campo es muy complicada. En el libro se ven bonitas, pero son una pesadilla ya en campo. Además no las hacen bien los constructores. Entonces, por todo ello, y además de que se mueven mucho, no son muy buenas. Están las juntas de expansión. Las juntas de expansión generalmente son juntas en cuyas orillas llevan un engrosamiento, un sobreespesor.
Ese sobreespesor es del orden de un 20%, un 40% respecto al espesor nominal de la losa de rodadura. Y más o menos, ustedes dirán, en el extremo lo engrosamos, pero ¿qué tanto? En las especificaciones pueden venir 15 veces o 20 veces el espesor de la losa. Pero yo les diría, grosso modo, entre 1.5 y 2 metros, aprox. Ustedes van con la losa y van a llegar ustedes a un cruce con otro colado, o van a llegar a una estructura, que es lo más común. En pisos, por ejemplo, ahí está la columna, o está un muro. Entonces lo que hacemos es, en lugar de aterrizarle y de llegarle a ese muro o a esa columna, vamos a colocarle ahí una junta aislante. Entonces, 2 metros, hasta 2, faltando 1,5 metros, le llegamos con el espesor nominal. Pero ya después, ya para llegarle a la estructura de cualquier tipo, puede ser zapata, columna, muro, un alero de un puente, lo que ustedes gusten. Engrosamos, desvaneciendo, engrosamos la losa hasta un 20-30% hasta llegar ahí. Y luego ahí, en lugar de cerrar o lo que sea, metemos una junta a tope con un material flexible, que puede ser neopreno o puede ser neopreno en la parte superior y un cartón asfaltado flexible de 1 centímetro de espesor, y lo arrepegamos toda la losa hasta la estructura, ¿no? Y la enlazamos. ¿Por qué dije flexible? Porque la losa se va a arrastrar, va a crecer, entre comillas, va a cambiar de volumen y va a tratar de repegarse contra la estructura. Al tratar de repegarse, lo que vamos a hacer es, con el cartón asfaltado o con el material flexible, vamos a absorber ese movimiento para que la losa no truene. Si no tomamos esa precaución, señores, la losa va a fallar, se va a fracturar. Todo concreto va a cambiar de volumen todo. ¿Qué tanto? Ah, bueno, depende del tipo de concreto. ¿Entre qué? Depende de su mineralogía del agregado, depende de los gradientes térmicos, depende de la separación de juntas, depende del coeficiente de expansión térmica de los agregados, depende del tamaño máximo de agregados, depende de la relación agua-cemento y del revenimiento que tenga. Entonces, como pueden ver, el cambio de volumen del concreto depende de varios factores. Por cierto, ustedes van a hacer una tarea de algunos pocos parámetros que yo les encargué, para que le den una embarradita, hagan un recuerdo de la tecnología de concreto. Y siguiendo con el tema de juntas, aquí hay una junta transversal, la losa, hacemos un corte, formamos la grieta, aquí debajo de este corte se forma una grieta, señores. Aquí. Ahora, la losa, perdón, y la pasa junta va en el lecho medio de la losa. Si esto es D, esto debe estar a D media. Ahora, ustedes pueden ver ahí esquemáticamente una parte más oscura de la pasajunta. Entonces, la mitad la engraso y la otra mitad la puedo dejar sin engrasar. O alternativamente, puedo, fíjese, la palabra grasa no es grasa, puedo aceitar o poner un agente inhibidor de adherencia a toda la pasajunta, no nada más a la mitad, a toda. Total, eso no me cuesta mucho. Entonces, el agente inhibidor no se va a inhibir que se adhiera el concreto con la junta aquí y aquí también. Yo lo que quiero es que esté ahogada y que se pueda mover
la losa libremente horizontalmente. Y la pasajunta se lo va a permitir. Vienen aquí, por ejemplo, las dimensiones, 23 centímetros a cada lado, y el diámetro es variable, ¿no? Puede ser, ya les había dicho, entre 25 hasta 39 milímetros aprox. La separación de juntas, de pasajuntas, tipo es de 30 centímetros. Repito, en las silletas yo voy a poner una pasajunta, a los 30 centímetros pongo otra y así subsecuentemente. Estas dimensiones que ustedes ven aquí de 10, 10 y 20, pues son meramente ilustrativas, ¿no? Pero puede ser, en lugar de 20, puede ser 18, puede ser 23, 25, 30, 28, lo que sea. Aquí de lo que se trata es ilustrar, señores, cuánto es, o sea, que la pasajunta va a la mitad en el lecho medio. Que quede muy claro eso. Y aquí está lo que les mencionaba de la junta de dilatancia, ¿no? Junta de expansión. Yo no sé, ¿se acuerdan que yo les dije, a ver si está aquí? Aquí está, miren la junta. Yo tengo la losa, y esta es una estructura. Esta estructura puede ser lo que ustedes quieran, ¿no? Un alero, una columna, un diafragma, lo que ustedes quieran. En los pisos industriales esto es tipo, ¿no? Podemos, aquí viene la columna o la zapata de una columna, ¿no? Entonces metemos nosotros la losa y en este caso no la ensanchamos. Esto es una junta de expansión nada más. Pero en algunas circunstancias, en los últimos 2 metros o 1.5 metros, le ensanchamos. Aquí. Yo les decía un sobreancho de 1.2 aquí. En este caso no se ensanchó. ¿Por qué? Porque a lo mejor el espesor está generoso y está contemplado un factor de seguridad. Entonces aquí metemos un elemento prefabricado que es un cartón asfaltado similar, ¿no? O similar. Y aquí le pongo yo como coronamiento, como tope, más o menos de 1 centímetro de espesor, un material preformado o premoldeado, que ya me lo venden en rollo. Entonces yo aquí lo coloco para tapar a esto, porque esto de entrada esta faja va a tomar la medida de esto, ¿no? Que yo ya haya comprado previamente. Esto puede ser de 1 centímetro o de 1,5. Entonces yo recorto 1,5 de aquí y esta faja de altura yo la recorto a lo que me pida este ancho, ¿no? Entonces yo lo inserto a presión y generalmente viene protegido, ¿no? Con una cinta, ¿no? Un adhesivo en la cara superior. Entonces ya cuando yo lo coloco, le quito la parte adhesiva y ya me va a quedar el neopreno, el prefabricado, que es un material elastoplástico ¿no? Generalmente de cualquier tipo, no es elastoplástico. ¿Y para qué? Para que estas aristas, al momento de que se me separen o se repeguen, este asunto nunca se vaya a astillar el concreto. El meollo es que nunca se astilla el concreto aquí. Entonces, este tipo de detalles aparecen en los planos de colocación en pavimentos de pisos industriales, ¿no? O, por ejemplo, en un pavimento carretero yo puedo colocar un detalle de este tipo, ¿no? Aquí viene el murete de un approach de un puente, tierra armada, por ejemplo. Entonces yo le digo, se van a repegar y me van a colocar este tipo de junta. Aquí viene un detalle de lo que es el corte. O sea, aquí Imagínense este corte aquí. La parte superior. Entonces yo lo voy a ampliar ahorita, todo esto lo voy a ampliar. Porque este corte es un corte inofensivo, pero yo tengo que hacer un ensanche aquí, en la parte superior, como de 1 centímetro, para alojar el sellador. Ese sellador va a ser de silicona, este sellador de aquí. Va a ser a base de un solo componente. Puede ser silicona o puede ser cualquier material elastomérico de un solo componente, de fraguado en seco, fraguado
a temperatura ambiente, de un solo componente, elongable, que se adhiera al concreto. Entonces, ese sellador va especificado. Hay una norma para decir, cumplirá con lo que diga la norma ASHT o ACTM de tal, ¿no? Y en esa norma, ¿qué dice? Adherencia con el concreto, propiedades de cohesión, resistencia a la tracción, de a qué tanto se elonga, cuál es su módulo. El módulo que se pide es de bajo módulo. ¿Por qué bajo módulo? O sea, queremos de que con una pequeña carga esto se pueda estirar libremente a gusto. No queremos un módulo alto como el caso de un cemento asfáltico. Los materiales, los selladores a base de cemento asfáltico son muy frágiles, señores. O sea, módulo alto significa que yo aplico mucha carga y se me deforma muy poquito. El problema es de que el concreto se me va a tratar de separar y no se me va a elongar. Y al momento de que no se me elongue, de que no sufra deformaciones, se va a separar. Y yo no quiero que el sellador se me separe del concreto, puesto que por ahí puede entrar el agua. Repito, el sellador debe de ser de módulo bajo para que, imagínense una curva esfuerzo-deformación. Yo le aplico un pequeño esfuerzo y se elonga mucho. Le aplico más esfuerzo y se elonga más. O sea, quiero un material elongable, que me siga el movimiento. De esa manera, nunca se me va a separar. ¿Cómo ves, Velasco? ¿Está claro o no? Sí, profesor. Bueno, entonces ahí está, ¿no? Pero estábamos viendo este detalle. Entonces lo que voy a hacer es, yo voy a cortar, esta ranura que estamos viendo aquí, la amplío y es toda esta ranura. Aquí. Entonces yo lo que voy a hacer es, en el último centímetro, aunque está mal representado, aquí yo voy a ananchar esto. Voy a meter otro corte. O sea, primeramente un corte. ¿Cuánto es un corte, más o menos? Pues, ¿qué será? Del orden de unos 5 milímetros, ¿no? Aprox. Lo que es lo que, o menos, ¿no? Del disco, del ancho del disco. Pero yo voy a meter ahí un sellador. Pero el sellador no lo puedo meter en esa cosa tan delgadita. Entonces lo que hago yo es, hago otra pasada, otras dos pasadas, nada más en el último centímetro, y voy a crear una caja. Así se llama caja de sello. No más, puede ser de 1.2 centímetros por 6 milímetros. No más. Eso va a ser, ahí voy a meter el sello. Pero antes de meter el sello, voy a meter algo que se llama una tira de respaldo. Baker Rod, que es este. Aquí aparece circular. En realidad los albañiles le llaman cola de rata. Es de polisulfuro, celda cerrada. Es un material muy ligero, lo venden en rollo. Entonces, el diámetro yo lo voy a comprar en función del ancho que voy a formar yo en la carretera. ¿Y qué creen? Lo voy a meter a presión. Aquí aparece circular muy bonito, pero este dibujo está mal hecho. O sea, en realidad este círculo lo meto aquí, pero lo voy a insertar con una rueda. Una rueda calibrada más o menos que vaya a penetrar el medio centímetro o un poquito más de medio centímetro. Y lo apachurro dentro de la ranura y ya me va a quedar todo deformado aquí. Y ahora sí, ya cuando está metido el Baker Rod de la tira de respaldo, ahora sí meto el sello. Esto que ven ustedes en azul exagerado es el sellador. Y esto está en milímetros. Todo esto está en milímetros. Entonces, cordón o tira de respaldo, ¿no? Ahí está. Entonces, abajo de esto es el corte. O sea, yo metí de corte como siete. Imagínense ustedes que tengo yo una losa
de 21 centímetros de espesor. El corte, anótenlo. La profundidad de corte debe de ser del orden de un cuarto a un tercio. De un cuarto, repito, a un cuarto a un tercio. Eso no lo había dicho. ¿Cuánto debo de cortar para formar la grieta? Respuesta. De un cuarto de la losa a un tercio de la losa. Y con eso formo la grieta. Que por cierto, la grieta estaría por abajo de este rectángulo blanco. O sea, estas ranuritas son apenas los 7 centímetros. Y aquí abajo está la ranura. Perdón, la grieta. ¿Ok? Y entonces, ¿qué es lo que ustedes me preguntaron? Oiga, entonces, ¿el sello dónde está? Pues nada más en el último centímetro. Es lo último. Aquí está, en estos 10 milímetros. Y abajo del sello está la tira. ¿Para qué es entonces la tira de respaldo? La cola de rata. Ah, no quiero que el sello se me escurra por acá. Lo que es peor, se emigre hacia la grieta. ¿Cómo ven? La grieta, o sea, abajo de ese corte hay una grieta. Y esa grieta pues es rugosa. Va a haber un contacto entre los agregados y la matriz del concreto. Y esa rugosidad a mí me interesa porque yo quiero que sea, es lo que se llama en inglés aggregate interlocking o trabazón de agregado. O sea, me va a trabajar a fricción. Esa trabazón de fricción junto con la pasajunta y junto con la base de soporte de la losa, con la rigidez, van a ser mi ayuda para el cortante entre que se genera al pasar una rueda a la otra en el tablero. Esto que estoy diciendo, me estoy tardando mucho porque es bien importante, señores, esto. O sea, si ustedes no lo hacen así, si no tenemos mucho cuidado con las pasajuntas, por ahí vienen los problemas, por ahí inician los problemas. Entonces, ustedes dirán, bueno, ¿por qué el profesor está gastando tanto tiempo en esto? Porque si ustedes no hacen un buen diseño y un buen tratamiento de juntas en un pavimento rígido, por ahí vienen los problemas. Entonces yo sí les pediría que gasten tiempo en planear limpieza, corte de juntas, sello de juntas y hacer una muy buena supervisión, ¿no? Porque de nada les va a servir tirar un buen concreto si no hacen ustedes una planeación correcta de las juntas. ¿Está claro eso, Carvajal? Sí, profesor. Flores Bringas, ¿está claro? Sí, profesor. Bueno, entonces los acotamientos están en milímetros aquí. Y siguiendo, fíjense, esta configuración, esta ranura, yo la puedo hacer en aeropuertos, la puedo hacer así también. Este diagrama, detalles de un sellado de juntas, puse aquí. Este dibujo yo lo hice en un programa que se llama Visio de Microsoft, no sé si ustedes lo conozcan, a mí me encanta porque es un programita muy padre que en lugar de AutoCAD, ¿no? El AutoCAD es un maquinón, el AutoCAD. Entonces, en fin. Entonces ahí está, ¿no? Ahí el concreto tiene su arista de enchaflán, cuyo radio no exceda más de 5 milímetros, dice aquí, ¿no? Y luego asurado en azul viene lo que es el sellador, más o menos. Ese sellador, acuérdense, tengo una caja de apenas más o menos 1 centímetro por medio centímetro de profundidad, ¿no? Por cierto, la caja de sello, eso lo pueden ver en mi libro se llama Guía para la construcción y pavimentos rígidos, ahí lo pueden ver.
Todo eso que estoy diciendo, todos esos detalles ahí lo pueden ver también. Lo pueden conseguir en el IMSIC. Ahí en la facultad está ese libro, pero dice segunda edición. En realidad no es la segunda edición, es la primera. Y es un disco, iba a decir un disco, es un libro pirata el que está ahí. O sea, está mal encuadernado, está mal hecho ese libro. Entonces, ustedes quieren, ese libro era de 1998, la primera edición, pero ya la segunda edición es del 2012. Entonces, consíganse la segunda edición. En fin, esta es la profundidad de el sellador, este es el ancho, y hay algo que se llama factor de forma en la caja de sello, factor de forma, que es la relación entre la profundidad al ancho. Eso es el factor de forma, ¿no? Entonces, anótenlo por ahí. Entonces, las dimensiones, como dice A y B, se deben ajustar al tipo de sellador, ¿verdad? Y pueden variar entre 10 a 30 milímetros. ¿Verdad? Y abajo del sellador está un material de caucho compresible o del tipo de cinta adherida. O sea, como pueden ver, en lugar del Baker Rod que estoy circular, que es lo más que se... Esto que estoy diciendo es lo que más se utiliza en carreteras, este diagrama. Y este diagrama se utiliza en algunos aeropuertos de algunos países, ¿no? En Australia, en el Reino Unido, Sudáfrica. Entonces, aquí viene la grieta. No sé si alcancen a ver la grieta, es totalmente irregular, abajo de la caja de sello. Y en lugar de Baker Rod, aquí pusieron una cinta. ¿Para qué creen ustedes? Simple y llanamente para inhibir el flujo de este sellador hacia abajo. Esta grieta, señores, debe de estar limpia y seca. Repito, limpia y seca, porque me va a ayudar a la fricción. Aquí hay otros detalles de tipos de juntas transversales, ¿no? Entonces, aquí está una pasajunta de 45 centímetros de largo. Aquí está, dice, diámetro de la pasajunta 25 milímetros para este rango de espesores y de 30 milímetros para este rango de espesores, ¿no? De concreto. Aquí viene más o menos, si esto es D, esto es de media, ¿no? Más una tolerancia de 2 milímetros. Más menos 20 milímetros. En realidad no me gusta eso de 20 milímetros, está mal. Yo la tolerancia la eliminaría, lo pondría a 10 milímetros, cuando mucho. Ahí dice 20, pero es a 10 milímetros. Aquí está la caja de sello, posición de las pasajuntas, varía el grado 250 a 60 centímetros centro a centro, aprox. Junta transversal convencional, ¿no? Las varillas se deben de recubrir con agente antiadherente, ¿verdad? O una funda de polipropileno. Esto es una sección así transversal. Ahora, aquí viene otro detalle, ¿no? El corte es de 1/4, yo les he dicho de 1/4 a 1/3 de D. D es el espesor de losa. El corte, el primer corte, señores, es de 3 milímetros, corte con disco, ¿verdad? Esto es, por ejemplo, en el caso de un aeropuerto militar o en el Reino Unido, ¿no? Estos detalles corresponden a una práctica inglesa. Hay una práctica americana. Déjenme decirles que nosotros utilizamos más la práctica, como debe de ser, la práctica de aquí de Estados Unidos, ¿no? Entonces, hay un ruidito que estoy oyendo. ¿No lo oyen ustedes?
pero no sé si es de mi computadora. Espero que no. A ver. Bueno, no sé. Bueno, entonces aquí está la silleta, ¿verdad? Aquí está la silleta. Aquí está la pasajunta. Aquí está más o menos el corte que se hizo. Y aquí está el sello, ¿no? Profesor, quedan 2 minutos. Ah, sí. Entonces, bueno, bueno, ya. Bueno, la próxima clase terminamos. Ya, a propósito, ¿cuándo va a ser terminamos el día 28, ¿verdad? De, de mayo, ¿no? Sí, el 27 de mayo. Ok, entonces ya la próxima clase rematamos esto y hacemos otro ejercicio otro ejercicio y probablemente vamos a dejar una tarea el lunes sobre un pequeño ejercicio de diseño y pavimentos rígidos para que más o menos practiquen, ¿no? Carvajal, Presente. Delgado, Delgado Mejía, Aldo, Escorza, Presente, profesor. Buen día. buen día. Flores Bringas, Presente. Hernández Bautista, Presente. Juárez Hernández, Presente. Mejía Colín, Presente, profesor. Nájera Covarrubias, Presente, ingeniero. Romero Valle, Presente. Rubio Ortiz, Rubio, Sala Zárate, Presente, profe. Buen día. buen día. Vargas, Vargas, Presente, profe, presente. ¿estás aquí, Vargas? Sí, profe, es que. Estás jugando con el perro, mano. ¿Qué pasó? Velasco, Presente, profesor. Vázquez Duque. Sale, chavos, nos vemos el lunes. Buena suerte, cuídense mucho. Es igual, buen día.